Buen día a todos. Nosotros somos el grupo B1 y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles la NIF 21, efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Como primer lugar, tenemos el objetivo de esta norma. Nos hace una introducción en la cual nos menciona que una entidad puede realizar sus transacciones en moneda extranjera, tener sus negocios en el extranjero y por último presentar sus estados financieros en moneda extranjera. Con la anterior, la norma prescribe cómo se incorporan dichos estados financieros de la entidad, las transacciones en monedas extranjeras y los negocios en el extranjero. Asimismo, nos indica y nos da los pasos a seguir para convertir dichos estados financieros a la moneda de presentación elegida. Seguidamente tenemos el alcance. Como primer punto nos habla de que esta norma será de alcance al contabilizar las transacciones y saldos en monedas extranjeras, excepto aquellos que estén dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros. Seguidamente nos habla de que al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero, pueden ya ser por medio de la consolidación o por el método de la participación. Esta norma permite hacer dichas conversiones pues, a la moneda funcional o de presentación que maneje la entidad. Pues esto último pues también lo refleja en el alcance, ¿verdad? Convertir los resultados de la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. Ojo, está la moneda de presentación y la moneda funcional. Más adelante en las definiciones, el compañero comunidad que le toque pues, ahondará un poco más sobre los mismos. Asimismo, como parte del alcance de esta norma, en el párrafo 5 nos habla de que esta norma no es aplicable a la contabilidad de coberturas para partidas en moneda extranjera. ¿Esto por qué? Pues precisamente porque en la NIF 9, instrumentos financieros, trata de este tema, entonces sería duplicar, ¿verdad? Entonces esta norma no tiene ese alcance. En el párrafo 6 nos habla de cómo presentar, según las NIF, la conversión de los estados financieros a moneda extranjera y también la información a revelar en caso de que la conversión de la información no sea total, solamente sea, por ejemplo, de una partida o de una transacción. Nos habla cómo presentarlo y cómo revelarlo. Por último, tenemos el párrafo 7, el cual nos habla de que esta norma no será de aplicación para la presentación de los flujos de efectivo. ¿Pero por qué no será de presentación? Bueno, en este caso, debido a que existe una norma específica para esto, haciendo esto en la NIF 7, flujos de efectivo. Y precisamente en los párrafos 25, 26 y 28 nos habla de cómo presentar dichos flujos de efectivo según sea la transacción o según sean los flujos en cuestión. Entonces es por eso del cual no es de alcance esta norma a los flujos de efectivo, porque en la NIC 7 abarca los mismos. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las definiciones de la NIC 21. Entre algunas definiciones, subtipos de definiciones, tenemos concepto de moneda, concepto de tasa, entre otras definiciones, ¿verdad? Vamos a empezar con el concepto de moneda. Cuando hablamos de moneda, pues es necesario hablar de la moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal que opera la entidad. Es decir, por ejemplo, en Guatemala sabemos que el entorno económico es el quetzal, ¿verdad? Y esa es la moneda funcional de la entidad que digamos que opera acá en Guatemala. Moneda al extranjero es cualquier otra moneda que es distinta a la moneda funcional, por ejemplo, un dólar, un euro, y entre otras monedas que conocemos, ¿verdad? Y la moneda de presentación es la moneda que se representa en los estados financieros. Cabe resaltar que la moneda funcional de una entidad puede ser diferente de sus monedas de presentación. ¿Cuándo se da eso? Tenemos un ejemplo. Cuando la matriz posee una moneda funcional distinta, entonces se preparan los estados financieros en la moneda X y luego se transforma la moneda Y, que es la de la matriz, donde se presenta, ¿verdad? Bueno, hablamos de tasas, pues podemos empezar a hablar que la tasa de cambio o tipo de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. La tasa de cambio de cierre es la tasa de cambio de contado que existe al final del periodo sobre el que se informa.
Y la tasa de cambio de contado es la tasa que se utiliza en la transacción con entrega inmediata, es decir, en el momento que se realiza la transacción. Cabe resaltar también que la NIC 21 no define el concepto de tasa de cambio promedio, pero permite en ciertas situaciones el uso de una tasa de cambio aproximada, señalando, por ejemplo, una tasa promedio semanal o mensual. Entre otras definiciones tenemos la diferencia entre tipo de cambio, que es la variación que surge de convertir una cantidad de monedas a otra, utilizando el tipo de cambio diferente. Y otra definición importante también es el negocio en el extranjero, el cual puede ser una subsidiaria, una asociada o un acuerdo en conjunto o una sucursal, cuyas actividades se llevan con una moneda distinta a la entidad que se informa. Bueno, continuando con la presentación, el desarrollo de las definiciones. Continuamos con lo que es la moneda funcional. Principalmente pues, es el entorno económico principal en el que opera la entidad. Normalmente es aquel en el que se genera o emplea efectivo, y para ello pues la entidad debe determinar su moneda funcional y debe de considerar algunos factores. Aquí podemos mencionar lo que es la moneda, que es un factor que debe de considerar, ya que la moneda influye fundamentalmente en los costos de mano de obra, de los materiales y otros costos de producción de bienes o servicios que se vayan a suministrar. La norma también nos menciona que existen dos factores que pueden suministrar evidencia acerca de la moneda funcional de una entidad. Aquí podemos hacer la mención sobre la moneda en la cual pues, se generan fondos de las actividades de financiación. Esto corresponde a los instrumentos de deuda y patrimonio emitido. Asimismo, pues la moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades de operación. Otro punto importante también a mencionar es la inversión neta en un negocio en el extranjero, ya que pues una entidad puede tener una partida monetaria en la que ha de cobrar o pagar al negocio en el extranjero, y entonces ya si la liquidación de esa partida no está contemplada, es probable que pues, que produzca tal vez en un futuro una esencia y se registre directamente en la inversión neta de la entidad del negocio en el extranjero. Y es importante hacer mención también sobre lo que son las partidas monetarias y no monetarias. La esencia principal de las monetarias es el derecho a recibir o entregar la obligación, ya sea en una cantidad fija o determinable en unidades. Y uno de los principales pues, factores o por ejemplo que podríamos hacer mención son las pensiones y otros beneficios ampliados que se estén pagando en efectivo. Y ahora con lo que son las partidas no monetarias podemos hacer énfasis que en la partida no monetaria la podemos identificar en la ausencia de un derecho a recibir, ya sea una obligación o entregarla. Y esto se determina con una cantidad fija o tal vez con alguna unidad monetaria determinable. Y aquí podemos hacer mención principalmente de tal vez algunos importes pagados por anticipado, ya sea por bienes o servicios. Continuando con el tema, vamos a ver ahora el resumen del enfoque requerido por esta norma. El párrafo 17 nos informa o nos indica que al preparar los estados financieros, una entidad determinará su moneda funcional conforme al entorno económico principal en el que opera la entidad, o bien conforme a los factores indicados por esta norma en sus párrafos del 9 al 14. Las entidades pueden ser una entidad aislada, una entidad con negocios en el extranjero o bien una controladora, o un negocio en el extranjero, como bien puede ser una subsidiaria o una sucursal. La entidad convertirá las partidas en moneda extranjera a la moneda funcional e informará de los efectos de esta conversión, como veremos más adelante. Muchas entidades que presentan estados financieros están compuestas por varias entidades individuales. Por ejemplo, un grupo está formado por una controladora
y una o más subsidiarias. Algunos tipos de entidades pueden tener inversiones en asociadas o acuerdos conjuntos, así como también pueden tener sucursales. Es necesario que los resultados y la situación financiera de cada entidad individual, incluida en la entidad que informa, se conviertan a la moneda en la que esta entidad presenta sus estados financieros. Veamos un ejemplo sobre una entidad controladora que cuenta con subsidiarias y a la vez con negocio conjunto, en la cual cada una de las subsidiarias debe presentar sus estados financieros, convirtiéndolos en la moneda de la entidad que informará. Nuestro ejemplo indica, la entidad controladora es Shell North Latam, ubicada en Nueva York, quien presenta sus estados financieros en su moneda funcional dólares de los Estados Unidos de América. Esta entidad posee operaciones en el extranjero, o bien les podemos llamar en este caso subsidiarias, y cada una de ellas presenta sus estados financieros en su moneda funcional. Sin embargo, para reportar a su controladora, convierte sus estados financieros a dólares. De igual forma, dentro de la subsidiaria Shell Guatemala, se cuenta con un negocio conjunto con participación del 33.33%. Esto en conjunto con Puma Energy y Texaco. Este negocio conjunto también debe presentar sus estados financieros convertidos a la moneda funcional de la controladora. Bien podemos mencionar la consolidación de estados financieros. Vamos al ejemplo. Tenemos como la principal empresa a Shell Dutch o Royal Dutch Shell. Esta es una entidad que tiene capital inglés y holandés. Esta a su vez se subdivide en Shell Latinoamérica, con sede en Nueva York, y que presentará sus estados financieros en moneda dólares. A su vez, Shell Latinoamérica se subdivide, en este caso, en la Shell de Centroamérica, que van a ser las subsidiarias o los negocios en el extranjero que posee Shell Latinoamérica. Y tenemos a Guatemala, Shell El Salvador, Shell Honduras, Shell Nicaragua, Shell Costa Rica y Shell Panamá, cada una de las cuales presenta estados financieros en su moneda funcional. En quetzales, en El Salvador dólares, en Honduras lempiras, en Nicaragua córdobas, en Costa Rica colonos y en Panamá balboas. Cada una de estas entidades deberá de convertir sus estados financieros a la moneda funcional de la entidad que es la que va a informar, en este caso dólares de los Estados Unidos. Para nuestro ejemplo, pues Guatemala cuenta a la vez con entidades dependientes que son las terminales del Atlántico, administración de operaciones y operadora de terminales. En este caso, operadora de terminales es un negocio conjunto o una joint venture que tienen las Shell con las entidades Puma Energy y Texaco. En este caso podemos ver lo que esta norma nos indica de la conversión de estados financieros a moneda extranjera. Continuando con la exposición, hablaré sobre la información sobre las transacciones en moneda extranjera en moneda funcional. ¿Cómo realizaremos el reconocimiento inicial? Para el reconocimiento inicial, una transacción en moneda extranjera es toda transacción cuyo importe se domina o se exige una liquidación en una moneda extranjera, entre las que se incluyen aquellas que la entidad compra o vende bienes y servicios cuyo precio se domina en una moneda extranjera, presta o toma prestados fondos si los importes correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda extranjera, o se adquiere o se dispone activos, o bien se incurre a liquidar pasivos siempre que estas operaciones hayan denominado en moneda extranjera. Toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación del importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de transacción en una moneda funcional y la moneda extranjera. La fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento según lo establecido por las NIF. Por eso, por razones en orden práctico, se utiliza a menudo una tasa de cambio aproximada a la existente al momento de realizar la transacción. Por ejemplo, puede utilizarse correspondiente al tipo de cambio semanal o inclusive mensual, para todas aquellas transacciones que tengan un lugar en el intervalo de este tiempo, de cada una de las clases de moneda extranjera utilizadas por la entidad. Sin embargo, cuando nuestras tasas de cambio tienden a variar de forma significativa,
Resulta a veces inadecuado el uso de esta práctica por medio de una tasa de promedio por periodo. Por ejemplo, en Guatemala vemos que nuestra moneda versus el dólar pues se mantiene pues relativamente estable, ya que no tiende a fluctuar tanto con entre un lapso de tiempo y otro. Podría ser variaciones porcentuales de 1 o 2 centavos en el transcurso de un mes, no digamos a veces en el año. Tenemos una política económica que nos permite mantener una moneda mucho más estable. Bien, continuando con el tema, al final del periodo sobre el que se informa, la entidad deberá de convertir los estados financieros en las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre y las partidas no monetarias a su costo histórico, que es el tipo de cambio de transacción, o a su valor razonable, que es lo mismo, al tipo de cambio de transacción. Bien, partiendo de esto, podemos ver un resumen de la norma de las tres diferentes monedas que nos presenta. Por ejemplo, en este caso, en la moneda extranjera tengo los pesos. Entonces, en su medición inicial, si mi moneda funcional son los quetzales, entonces cuando mi entidad haga una compra en México, entonces en mi contabilidad deberá hacer la conversión de esos pesos a quetzales, y esta tasa es la tasa de contado. Y en la medición posterior está la moneda de presentación, que en este caso coloqué aquí USD o dólares. Entonces, cuando una entidad muchas veces consolida o sí, es una controladora y tiene subsidiarias según la NIF 10, entonces esta tiene más operaciones en el extranjero y por ende deben de consolidar en una sola moneda de presentación. Entonces, esta moneda de presentación se convierte en las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2022. Las partidas no monetarias, pues es a su tipo de cambio histórico, y en este caso la norma nos da la opción del estado de resultados de realizarlo al tipo de cambio promedio, siempre y cuando sus tasas o las variaciones de las tasas no fluctúen demasiado. Todas estas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultado. Hay otras que se reconocen en otro resultado integral. Por ejemplo, cuando se revalúan la propiedad, planta y equipo, pues estas variaciones de tipo de cambio se registran ahí. Y también cuando consolidamos a una empresa o convertimos los estados financieros de una empresa en el extranjero. Entonces, esto se reconoce en otro resultado integral. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.